Buen día con todos, estimados padres de familia. El siguiente video es un video que es para refuerzo, ¿ok? Este, para explicar brevemente, generalmente los videos refuerzo yo los estoy haciendo con el objetivo a partir del tercer bimestre y cuarto bimestre, porque generalmente siempre solemos iniciar el primero y segundo bimestre con conceptos básicos, ¿no? Y de alguna manera algunas cosas que ya hemos visto el año anterior, ¿ok? Entonces es una especie de refuerzo que lo hacemos con que se hace con el objetivo de que si alguien faltó, pues pueda de alguna manera tener el, una idea clara de lo que estamos tratando en el laboratorio de cómputo y sobre todo esté preparado, porque este video de refuerzo generalmente yo lo hago siempre a partir de una práctica y también a partir de lo que sería el examen final, ¿ok? Entonces en este ejercicio de refuerzo que nosotros vamos a hacer, es para reforzar las primeras etapas que hemos visto con Excel, ¿sí? Y que bueno, yo me he percatado que algunos chicos pues han entendido muy bien y otros quizás han tenido muchas dudas, ¿no? Han tenido muchas dudas, se han equivocado o simplemente han estado distraídos también, ¿no? Que ya en ese sentido ya les llamó la atención, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a hacer el procedimiento de la clase que ha sido del día de la primera semana y segunda semana. ¿Ok? Recordar que la práctica, como les he comunicado a ellos, ellos tienen una práctica que va a ser esta semana que viene. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que vimos la primera clase. ¿Ok? Entonces, en el archivo de Excel que estuvimos trabajando, ¿sí? Es el que ahora estamos viendo en pantalla. En este archivo de Excel nosotros hemos realizado ciertos ejemplos, ¿sí? Y ejercicios. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo que hemos visto, se les ha explicado con respecto al entorno gráfico. Ellos ya han trabajado también conmigo lo que es Word, así que tienen una idea, también PowerPoint, así que ya tienen una idea de algunos iconos, ya se familiarizan rápidamente con algunos de los iconos que son muy comunes tanto en Word y en PowerPoint. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo que viene a ser la parte de reconocer sobre todo los cambios que se suelen realizar con el puntero del mouse, ¿no? Yo les he dicho bien claro que el puntero del mouse tiene digamos, tiende a cambiar de acuerdo a la posición en donde se encuentre. Por ejemplo, cuando yo me ubico encima de una celda, generalmente el puntero del mouse toma la forma de una cruz blanca. Eso nos va a permitir hacer un clic para seleccionar cualquiera de las celdas, pero no solamente una celda, sino que puedo yo seleccionar 3, 4, 5 celdas, ¿sí? Ya sea de una fila o ya sea de una columna, o si es que yo deseo fila y columna. Por ejemplo, hemos visto que las filas generalmente en Excel están dados por un número y las columnas están dados por una letra. ¿Ok? Entonces yo con la cruz blanquita puedo seleccionar todas estas celdas que pertenecen a una columna, como pueden ver, o toda esta fila, ¿sí? O todas estas celdas que pertenecen a una fila. ¿Correcto? Entonces eso es lo primero que hemos visto. También distinguir que cuando el puntero del mouse, por ejemplo, miren, toma otra apariencia, como la que estamos viendo ahí, me va a servir para mover la información. Que también les he recalcado que cuando el puntero del mouse tome esa apariencia tienen que tener cuidado, porque al mover la información también involucran que se pueden mover las fórmulas, ¿sí? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces siempre les vengo recordando y les vengo diciendo observar, ¿ok? Observar. Ok, entonces, ¿qué más hemos visto? Por ejemplo, que cuando el puntero del mouse cambia de apariencia y ahora se convierte en una cruz negra pequeña, ¿ok? Y generalmente siempre va a cambiar a esa apariencia cuando nos ubicamos en la esquina inferior derecha de una celda. Ahí justamente hay un cuadradito verde en donde colocamos el puntero del mouse y cambia su apariencia. Ahora, yo les he dicho para qué sirve esto. Esto sirve para dos cosas, principalmente duplicar, ya sea una celda, ya sea un valor de una celda o duplicar una fórmula. También me sirve para hacer incrementos, ¿sí? Hemos visto que podemos incrementar un número, por ejemplo, de 2 en 2. Podemos hacer una serie de números que se incrementen de 15 en 15. Podemos también
mostrar o hacer el relleno automático de una lista que viene predeterminada con Excel, que en este caso es la lista de los meses, la lista de los días de la semana, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos nosotros hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Esta primera actividad. Hicimos también lo que viene a ser la parte del trabajo de las hojas, ¿no? Porque aparte de que se explicó todo el entorno gráfico, las cintas de opciones, las similitudes entre Word, PowerPoint en algunos iconos, ¿sí? También se explicó que se trabaja también en la parte inferior con las hojas, ¿sí? Y les mencioné que tenemos un conjunto de hojas que de acuerdo al archivo que tengamos van a ir apareciendo, y posteriormente si es que creamos un archivo nuevo van a aparecer por defecto una hoja, y ya iremos agregando de acuerdo a la necesidad más hojas, ¿sí? Entonces en este caso tenemos aquí un conjunto de hojas. En este caso tenemos la hoja 3, hoja 4, hoja 1, ¿no? Que están de manera desordenadas, como yo les he mencionado, ¿sí? Además, aparte de que tienen un nombre genérico, como es hoja, también pueden tener un nombre muy específico, como en este caso que dice operaciones básicas, ¿sí? Ahora, ese nombre, por supuesto, se le ha colocado. No es que Excel lo ha colocado porque, bueno, nos leyó el pensamiento y quería que se llame así. No, para nada. No, ese nombre nosotros le hemos colocado. ¿Ok? Y eso también se les ha enseñado a hacer ese cambio de nombre. Ok, primero vamos a ordenar nuestras hojas, como yo les indiqué, la hoja 1, que ahora voy a explicar qué hay en la hoja 1, porque de eso también tienen ellos hay unos minutos de preguntas orales. Ok, entonces, esta hoja 1 tiene la parte teórica. Ok, tiene la parte teórica. Entonces, esta hoja 1 yo la voy a pasar al inicio. Ahí está, miren que es bien sencillo ordenar las hojas. Esta hoja estaba antes de la hoja 5, ¿sí? Estaba antes de la hoja 5 y después de la hoja 4. Pero yo lo pude ordenar sencillamente haciendo un clic presionado, y cuando tengo el clic presionado aparece, miren, que es lo que les vuelvo a mencionar, observación. Aparece el puntero del mouse tomando ahora una apariencia de una pequeña hojita con una flechita blanca. Y además de eso aparece un pequeño triangulito, ¿sí? En el límite de la hoja 4 y en el límite de la hoja 1, o sea, en lo que vendría a ser su frontera, ¿no? Entonces, eso me indica que ese triangulito en donde se mueva es en donde se va a ubicar la hoja. Miren, si yo muevo el puntero del mouse teniendo el clic izquierdo presionado hacia la izquierda, miren que se mueve. Si está ahí, quiere decir que va a estar después de la hoja 3 y antes de la hoja 4. A ver, vamos a ver si es verdad. Suelto el clic y listo. Es así de sencillo. Tomamos la hoja 1 de nuevo, clic presionado, sin soltarlo, y ahora arrastramos al inicio. Miren que ahora se desplazó hacia el inicio, soltamos y la hoja 1 ya se ubica en la primera posición. Cambiamos el nombre, clic derecho. Ya les expliqué que para cambiar el nombre de una hoja es hacer clic derecho encima de el nombre, clic en cambiar nombre y listo. Miren que ya está seleccionado, listo para borrar y ponerle el nombre. En este caso nosotros le pusimos el nombre de teoría. Y ahora voy a explicar. Teoría. ¿Qué van a hacer acá? Esta es la actividad que se ha dejado para el día lunes. Tienen que ellos leer esta información teórica que está acá. Toda esta información teórica que, como ustedes pueden ver, no es mucha, ¿sí? Es algo muy resumido de lo que hemos visto la clase anterior, que son los tipos de datos en Excel, ¿sí? Entonces, esta información ellos la van a tener que leer porque el día lunes, el lunes 26, a ver, si no me equivoco, ¿sí? Lunes 26, pues van a, yo les voy a hacer preguntas al azar a cualquiera y todos tienen que estar preparados, ¿sí? Y con respecto a los tipos de datos que manejan en Excel y sobre todo a estos tipos de datos que yo les estoy colocando acá, ¿sí? A estos tipos de datos que ven que no son muchos, ¿ok? Entonces, yo he agregado más tipos de datos, ¿sí? Yo he agregado más tipos de datos, ya lo veremos en el ejemplo que hicimos el día miércoles, perdón, el lunes no tenemos, disculpe, el día miércoles 28 es la evaluación oral, ¿ya? El día viernes 28 en el horario de la misma clase, pues, por supuesto, ¿ok? Muy bien, entonces esto ya lo dejo para que ellos lo puedan leer y seguimos con la explicación. Luego hemos ido a la hoja 3
Y en la hoja 3 es en donde ellos han realizado esa forma de duplicar un dato, o como también se le conoce como autorrellenar, que es duplicando o incrementando. ¿Sí? Ok, en este caso seguimos la indicación que nos da en este pequeño cuadro, ¿no? Nos dice, en la columna A, aquí está la columna A, números del 1 al 20. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer un incremento del 1 al 20. Quiere decir que va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 20. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es bien sencillo. Para hacer un incremento, yo les dije, para hacer un incremento necesitan por lo menos dos valores. Un valor en una celda y el otro valor en otra celda. En este caso solamente tenemos un valor, ¿sí? Que está ubicado en la celda A1, columna A, fila 1. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a poner el segundo valor. Como me están pidiendo un incremento que va de 1 a 20, quiere decir de 1 en 1, entonces yo pondré 2, ¿no? Porque lo que continúa después del 1 es el 2. Es bien sencillo. Entonces ya tengo dos valores. Valor 1, valor 2. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya tengo los dos valores, voy a seleccionar los dos valores así. Como pueden ver, estoy haciendo uso del primer concepto que dije, de la cruz blanquita, para hacer una selección de estas dos celdas, y una vez que he hecho la selección de esas dos celdas, suelto el clic. Podemos observar que siguen seleccionadas. Ahora, una vez que están seleccionadas, nos ubicamos en ese pequeño triangulito, perdón, en ese pequeño cuadradito ubicado en el borde inferior derecho, ¿sí? En el borde inferior derecho, el puntero del mouse toma la apariencia ahora de una cruz negra, delgadita. Hay una gran distinción en la cruz blanca y la cruz delgadita, no hay cómo confundirse. Y ahora sí, arrastramos en dirección hacia abajo, con el clic presionado, por supuesto, y vamos a ir hasta que nos genere 20 números. Miren. Ahí está. Vean que Excel nos da una pequeña ayuda en donde nos sale un cuadradito blanco diciéndonos 20. Quiere decir que si yo suelto ahí, se va a hacer un incremento hasta 20. A ver, suelto. Ya está. ¿Ven? Miren, automáticamente hice un incremento del 1 al 20. ¿Sí? Ok. Muy bien, sigamos con el ejemplo. El siguiente ejemplo ahora me dice, en la columna B, tenemos el valor 0. Ahora nos pide que sea con intervalos de 5 en 5. Bueno, ya tenemos el primer valor 0, el siguiente valor será 5. Y que lleguemos hasta el valor 95. Ok, como va a ser de 5 en 5, ya tengo el 0, el siguiente será 5. Correcto, ¿no? Porque es un incremento de 5 en 5, o un intervalo de 5 a 5. Ahora, seleccionamos los dos datos, arrastro hacia abajo, y ya se hace el incremento hasta llegar hasta el 95. Suelto, y ya tengo hasta el 95. Bien sencillo. ¿Ok? Siguiente pregunta, nos dice, en la columna C, tenemos que hacer una copia, ya no me dice un incremento, sino una copia del número 1 20 veces. Ya, recuerden, cuando es un incremento se necesita por lo menos dos valores, ¿no? Dos valores. Cuando es una copia, cuando quiero duplicar un valor, que es, o mejor dicho, duplicar lo que encuentro como dato en una celda, en este caso es 1, ¿sí? Solamente necesito esa celda, no necesito otra más. Entonces lo que yo necesito es ir al cuadradito verde ubicado en la esquina inferior derecha, observar que el puntero del mouse toma la apariencia de una cruz negrita, hago clic y arrastro. Como pueden ver, se ha duplicado el 1. ¿Ok? Se ha duplicado el 1. No se incrementa, ni tampoco va en intervalos, sino que se duplica. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora me dice que aparezca o genere todos los meses del año. Recuerden que les dije al inicio que también Excel tiene un autoajuste con listas propiamente, o mejor dicho, listas predeterminadas, en este caso los meses y los días de la semana, ¿sí? Y ahora, como es una lista predeterminada, yo no necesito colocar el mes de febrero, porque es una lista predeterminada. Con que existe el mes, y si yo arrastro, van a ir saliendo los demás meses, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lista predeterminada, ¿no? A diferencia de un número, estos son valores numéricos. Esto no es un valor numérico, es un valor de tipo texto. Además de eso, el mes es una lista predeterminada que pertenece a Excel, por defecto, ¿sí? Ok, entonces no es lo mismo, no hay que confundirse.
Ok, entonces este mes de enero lo voy a arrastrar hacia abajo y va a salir febrero y así voy a llegar hasta diciembre. Suelto. Ok. Ahora, si puedo observar claramente acá, miren, si yo observo claramente acá, puedo darme cuenta que el límite entre la columna D y la columna E ya está sobrepasándose, ¿no? Eso quiere decir que la información de la columna D ya está pasando a la columna E. ¿Lo puedo dejar ahí? Sí, lo puedo dejar ahí, pero no es aconsejable. No es aconsejable. Es muy recomendable de que esa columna yo la pueda expandir, quiere decir que la tengo que hacer más ancha, o una fila la puedo hacer más alta. Ahora, ¿cómo hago una columna más ancha? ¿Cómo hago una fila más ancha? Se les explicó. La forma de hacer una columna más ancha es dirigirme al límite entre la columna D, en este caso, y la columna E. Y miren, vuelvo a mencionar lo que siempre digo, observar. Entonces podemos observar que el puntero del mouse, cuando está en esa línea que limita ambas columnas, pues el puntero del mouse toma otra apariencia, donde vemos que hay una flecha que va en sentidos opuestos, ¿no? Hay dos flechitas que van en sentidos opuestos, ¿ok? Entonces, cuando está así, yo hago clic presionado, arrastro a la derecha y yo manualmente hago la columna más grande. Si yo no quisiera hacer eso, puedo también hacer dos clics seguidos y Excel automáticamente va a autocalcular el tamaño, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, depende. Yo lo hago manual o le doy dos clics seguidos para que Excel lo haga por mí. Pero ¿dónde está el trabajo? Acá. Y si yo no veo que el puntero del mouse está así y no observo, nunca me voy a dar cuenta, pues, ¿no? Nunca me voy a dar cuenta. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Sigamos. Ok. Eso mismo también sucede para las filas. Miren. La fila más alta. Si le doy dos clics seguidos, se autoajusta. Bien sencillo. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice que ahora trabajemos con los días de la semana. Ya tenemos el día de la semana domingo. Entonces yo arrastro hacia abajo, saldrá lunes y llegaremos hasta sábado para no repetir domingo que ya lo tenemos. Ok, aquí también volvemos a hacer dos clics seguidos y la columna se autoajusta. ¿Sí? Sencillo. Muy bien, a esta hoja le pusimos el nombre de ejercicio 1. Entonces a la hoja 3 hacemos clic derecho, cambiar nombre, borramos y le ponemos de nombre ejercicio espacio 1. Enter. Listo, ya está el nombre. Entonces estamos aprendiendo a cambiar el nombre de la hoja, a ordenar las hojas, a trabajar con las celdas, a saber cómo hacer una celda más grande, más ancha, a saber cómo es un incremento, a saber cómo es duplicar un valor, a saber que tenemos listas predeterminadas como los meses y los días de la semana. Y como les dije a los chicos, no vayan a pensar que por el hecho de que Excel lo hace aparecer automáticamente datos, como en el caso de los meses y los días de la semana, no quiere decir que si yo escribo, por ejemplo, fresa, van a aparecer todas las frutas. Y no es así, ¿no? Si yo he escrito fresa, voy a poner esto un poco más acá. Ok. Si yo escribo fresa y arrastro hacia abajo, va a salir fresa, 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 fresa. ¿Por qué? Porque fresa no pertenece a una lista predeterminada de Excel. ¿Que sí lo podemos hacer y crear nuestras propias listas? Sí se puede, que ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué más les indiqué? Les indiqué que para que puedan desplazarse de celda a celda, utilicen las flechitas del teclado para ir de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Nos ayuda bastante y nos da una mayor rapidez para ir de una celda a otra. También les expliqué que los números en Excel se acostumbran a utilizar y a ingresar utilizando la parte derecha del teclado, en donde vemos que ahí están los números y tiene una apariencia como una pequeña calculadora, ¿no? Eso nos va a servir para ingresar rápidamente números, porque ahí también está el puntito para ingresar decimales, y también ahí tenemos los operadores como está la suma, que es el más, el guión, que es la resta, el asterisco, que es la multiplicación, y lo que viene a ser también el slash, que es la división. ¿Sí? Entonces, eso también les indiqué. ¿Ok? Muy bien, pasemos a la hoja 4. Ya, la hoja 4 no la hemos trabajado. Pasemos a la hoja 2. Esta sí hemos trabajado la última clase. Y lo que vamos a hacer es mover esta hoja y ponerla
después de la hoja ejercicio 1. Le cambiamos el nombre, cambiar nombre, y le colocamos el nombre ejercicio 2. Listo. Ok. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? ¿No? En este caso hemos visto que la información que está en esta imagen, pasarla a nuestra hoja de cálculo de Excel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta es una imagen? ¿Ok? Es una imagen. Entonces, esta imagen que está acá, toda la información que está acá, la vamos a pasar acá. Aquí les expliqué también que vamos a ir dando nombres, ¿sí? Que más adelante lo vamos a usar en programación, porque vamos a ver programación, ¿sí? En segundo año. Vamos a ver base de datos en tercer año, ¿sí? Entonces, esos temas necesitamos de alguna manera ya tener una idea clara del glosario de términos que se manejan para ese tipo de cursos, ¿no? Por ejemplo, variables, por ejemplo, funciones, por ejemplo, parámetros, por ejemplo, campos, registros, ¿no? Entonces, y más términos que vayan apareciendo de acuerdo a cómo avancemos también con el Excel y a cómo avancemos también en el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, yo aquí les expliqué que esto es una tabla, y una tabla es una base de datos. Un tema pertenece, o mejor dicho, pertenece a lo que conocemos como bases de datos, ¿no? Es una tabla, por supuesto, no es una base de datos. Una base de datos, yo entiendo que una base de datos, y al igual como los niños han explicado y han expuesto el tema de base de datos, ya, una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas entre sí que tienen como un propósito de almacenar la información, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una tabla, pero hay que darle un nombre, para que en base de datos sabemos que son tablas, pero ya sabemos qué es un campo, qué es un registro, ¿ok? Entonces, esta tablita se divide en dos partes, principalmente. Campos, que viene a ser la parte superior, en donde tenemos cantidad, producto, precio unitario y total. Esos son campos. Y registros, toda la información que está después de los campos. Es bien sencillo. Ahora, un campo, pues tiene un nombre específico, genérico, de algún tipo de valor que va a almacenar. Por ejemplo, si son cantidad, si el campo es cantidad, pues yo voy a tener valores numéricos, ¿no? Tipos de datos numéricos, ¿sí? En donde voy a tener datos de alguna cantidad de algo. Ese algo puede ser un producto, ese algo puede ser quizás una medida, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos cantidad y valores numéricos, 2, 5, 3, 1. Luego tenemos el campo producto, y el campo producto pues nos dice que va a tener, obvio, algún tipo de producto, ¿no? En este caso son útiles de oficina. En este caso tenemos el producto lapicero, carpeta, borrador, que son datos de tipo texto, ¿ok? El precio unitario, bueno, es un precio. Entonces sé que ahí se van a almacenar todos los precios. Entonces aquí tenemos diferentes precios en valores decimales, pero a diferencia del valor numérico que tenemos acá, este valor, que es un valor decimal, que en programación lo conocemos como un float, ¿sí? Este valor decimal, de alguna manera, ¿sí?, tiene asociado un símbolo monetario propio del país, ¿no? Si es Perú será soles, si es Estados Unidos o algún país en donde su moneda es el dólar, será el dólar, pues, ¿no? Si es un país europeo en donde su moneda es el euro, será euro. Si es un país asiático, puede tener el yen, ¿no? O quizás si es un país inglés, las libras, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un símbolo monetario de acuerdo al país, que ya lo veremos, ¿no? Yo lo he explicado de manera, en esta primera etapa todavía es sencillo. Ya después vamos a pasar con mayores detalles a los tipos de datos. Por eso es lo que vamos a repasar el día miércoles, ¿ya? Entonces, ya tengo acá los datos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el total que viene a ser quizás un cálculo, una suma, una multiplicación, algo es un total. Y aquí es donde hemos visto la primera interacción con fórmulas, con una fórmula que no es una fórmula propia de Excel, porque Excel tiene sus propias fórmulas. No, es una fórmula personalizada, que yo puedo crear mis propias fórmulas en Excel, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, vayamos a pasar los datos. Muy bien, empezamos siempre en la primera celda, escribimos en mayúscula cantidad, escribimos producto, escribimos precio unitario. Aquí sabemos que tenemos que darle 2 clics seguidos para ampliar. Ya viene el concepto del ejemplo anterior. Escribimos total. Listo. Ya tenemos ahí todos los campos registrados. O mejor dicho, todos los campos creados. Ahora pasamos a hacer el tema de los registros.
Y como les dije, aquí utilicen bastante las flechitas de su teclado. Ponemos 2, flechita abajo. Ponemos 5, flechita abajo. Ponemos 3, flechita abajo. Utilizamos también, por supuesto, el lado derecho del teclado, que vienen a ser los números. Ponemos 4, flechita abajo. Ponemos 1, flechita abajo. Ponemos 6, flechita abajo. Como ustedes pueden ver, el trabajo es más rápido que estar utilizando el mouse y haciendo clic, 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 ¿no? Ok, ponemos 3, flechita abajo. Ponemos 10, flechita abajo. Ponemos 3, terminamos. Subimos y comenzamos a escribir el primer producto, ya sea en minúsculas o en mayúsculas. Lapicero, flechita abajo, carpeta, flechita abajo, borrador, flechita abajo, sacapuntas, flechita abajo, marcador, flechita abajo, cartuchera, flechita abajo, cuaderno, flechita abajo, libreta, flechita abajo, lápiz, flechita abajo, agenda. ¿Listo? Volvemos por acá. Hacemos 2 clics seguidos para ampliar. Y acá, en este caso, aquí no vamos a hacer esto, como le dije a los chicos. No vamos a poner S, el guioncito, el puntito, 2.00. No, no es así. Cuando se ingresa un valor de tipo moneda, ¿sí? Porque este es un dato de tipo moneda, ¿sí? También hay otro formato que es contabilidad. Ambos trabajan muy parecidos, pero la presentación visual es diferente, ya lo veremos, ¿sí? Entonces, no se escribe así. No se escribe así, ¿sí? Cuando nosotros observamos que es un tipo de dato moneda, lo que nosotros es escribir el valor numérico. En este caso será 2.0, flechita abajo. Ahora, Enter, si es que la flechita no funciona, Enter. Ahora, si es que el caso fuera de que el 0 se va y dice, profesor, no hay decimales, no se preocupen, eso es configuración. Generalmente Excel, cuando usted pone 2.0, redondea automáticamente, por eso sale 2, ¿no? Es como decir, retira ese 0, ¿no? Que había antes, o en este caso en el valor decimal. Sigamos, 0.5, flechita abajo, 0.5, flechita abajo, 0.5, flechita abajo, 2.5, flechita abajo, 5.5, flechita abajo, 3.5, flechita abajo. Ahora dice, profesor, pero ¿por qué no coloca el 0? Porque recuerden que Excel lo va a retirar, ¿sí? Entonces, bueno, miren, puedo poner 1.20, flechita abajo, me quedé con 1.2, ¿sí? 12.5, flechita abajo. Creo que me estoy olvidando un dato. 2.5, ya, 5.5, 3.5, 5.30. 5.30, me estaba comiendo un valor, 1.2, 12.5. Perfecto, ya lo tenemos ingresado. Ahora, el total no vamos a escribir, el total es un cálculo, ¿sí? Ahora, uno dice, pero profesor, como está acá, no se ve acá, ¿no? Bueno, no hay problema, recuerden que nosotros podemos cambiar los formatos. Yo lo que yo les expliqué, tenemos 2 formatos para esta presentación, o moneda o contabilidad. ¿Cuál es el que se acomoda mejor? Hay que ver cuál es el que se acomoda mejor, pues por supuesto. Entonces yo voy a elegir la celda que va a tener este formato. Voy a hacer clic en este botoncito, que este es el formato de contabilidad. Miren, doy un clic y ya está. Ya apareció su símbolo de moneda de soles de Perú, ¿sí? Y ya aparecieron sus 2 decimales. ¿Ok? Ahora uno dice, pero profesor, ¿dónde está ese formato moneda que usted me estaba hablando? Bueno, lo tenemos acá. Miren, aquí ya dice contabilidad. Si hago clic, despliego, me salen todos los formatos que encuentro con Excel. Aquí dice moneda. Ahora, observen el cambio. Miren el cambio. Miren ahí la celda. El valor, o mejor dicho, su símbolo de moneda está ubicada a la izquierda y el valor numérico está bien a la derecha, ¿no? Manejo un orden bien bonito. Pero el tipo moneda, miren, el orden es así. El símbolo está pegado del número, ¿no? Están juntos, no se separen, ¿sí? Ahora, ¿cambia el cálculo? No. ¿Cambia el valor? No. Simplemente cambia la presentación. ¿Ok? Cambiamos. A mí me gusta más el de contabilidad. Listo. Ahora, uno dice, pero profesor, puedo tener 100 datos y voy a tener que estar haciendo así, uno por uno. No. Podemos seleccionar todos los datos y hacer clic
en el formato contabilidad. Y listo, ya está. ¿Sí? Bien sencillo, como usted puede. Ahora, ¿qué hemos visto? El reconocimiento de la flechita blanca, ¿no? De la crucecita blanca, perdón, que nos permite hacer una selección de una celda o muchas celdas. ¿Sí? Ya. Ok. Vayamos al total. Hacemos clic en la celda del total y para utilizar, ¿sí?, una fórmula, nos vamos aquí a esto que les mencioné, que es la barra de fórmulas. Hacemos un clic ahí, o aquí mismo también, es lo mismo. Ponemos el símbolo igual y al decir o al colocar el símbolo igual le decimos, mira Excel, yo ahora lo que voy a hacer es un cálculo. Voy a hacer un cálculo. ¿Qué cálculo voy a hacer? Ya va a depender de mí. En este caso voy a hacer un cálculo sencillo de multiplicar la cantidad por el precio, ¿no? Porque ese es el total de un producto. Entonces, cantidad, hago clic en la celda que tiene el primer valor de la cantidad, que en este caso es 2. Por, recuerden que el asterisco que está ubicado en su teclado del lado derecho, ahí hay un asterisco, significa multiplicación por el precio unitario. Ahora uno dice, pero profesor, ahí no sale 2, ni sale 2 tampoco, ¿no? Porque tanto la cantidad y el precio unitario son 2. No, es que Excel no lo muestra así. Excel muestra en dónde está la celda, ¿sí? Que en este caso es celda, columna A, fila 2. Y la otra celda, que es columna C, fila 2. Por eso sale A2 por C2, ¿sí? Pero implícitamente está en la celda 2 ese número 2 y en la celda C2 ese valor 2. ¿Ok? Listo. ¿Qué hago? Ya. Terminó. Ahí terminó la fórmula. Enter. Sencillo. 4. Porque multiplicamos 2 por 2, 4. ¿Sí? Hacemos de nuevo la fórmula. Igual. Seleccionamos la siguiente cantidad por la siguiente cantidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, A3 por C3. Enter. Ya está. 2.5. Porque si multiplicamos 5 por 0.5, sale 2.5. Ahora no me dice, profesor, ¿y lo vamos a tener que hacer uno por uno? ¿Y si son 100 datos? No. Esto lo estoy haciendo por explicación. Tranquilamente ya con el primer dato arrastro hacia abajo y salió todo. Porque recuerden que si yo tengo solamente una celda, ¿qué hace Excel? Duplica. ¿Sí? ¿Y qué duplica? El valor. ¿Y qué hay en esta celda? En esta celda tenemos una fórmula que es igual a 2, que significa la cantidad, por C2, que significa el precio. Eso quiere decir que lo que vamos a duplicar es la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿ok? Entonces, yo voy a arrastrar hacia abajo y se ha duplicado la fórmula. Como pueden ver, ya están los cálculos. 3 por 0.5, ¿sí? 1.5. 4 por 0.5, 2. Y así va a salir. Ya están los cálculos. Sencillo. Es bien sencillo. Ahora, no necesariamente siempre tiene que estar este 2. Vamos a decir, me confundí. No era una cantidad 2, sino ahora es 10. Doy Enter y se ejecuta la fórmula de nuevo. ¿Sí? Porque ese es el objetivo de Excel. Dejar las fórmulas ya hechas para que se llenen los datos y se generen automáticamente los cálculos. Por eso es el objetivo de usar Excel. Si no uso una calculadora y un papel, ¿no? Y un Word, ¿no? Para pasar los datos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Excel. Programar fórmulas para que se calculen automáticamente ya y me muestre el resultado cuando ya voy agregando la información. ¿Ok? Muy bien. Luego que vimos, bueno, luego quisimos recordar de Word, recordar de PowerPoint, que cosas que ya hemos visto como el relleno, ¿sí? Que hemos visto también, relleno sombreado es lo mismo, ¿sí? Hemos visto también los bordes, hemos visto las alineaciones, hemos visto negrita, cursivo, subrayado, hemos visto color de los textos y todo ese conocimiento que se ha hecho en Word y en PowerPoint, aquí lo volvemos a hacer en Excel para darle este formato de esta tabla a nuestra tabla, porque nuestra tabla está en blanco, no tiene nada, ¿no? Entonces vamos a darle su formato. Seleccionamos todo lo que vendría a ser la parte de los campos. Le ponemos aquí en este baldecito un color azul oscuro. El color ya depende del gusto de cada uno. Le ponemos acá en el color del texto un blanco. Ahora le decimos en negrita y le decimos alineado al centro.
todo eso es Word, PowerPoint, que ya lo hemos visto, que estamos volviendo a repetir porque son los mismos iconos, ¿ok? Listo. Luego, ¿qué más? Nos dice que esta columna de acá, estos datos de acá, tienen que ser texto morado, en negrita y con un relleno verde claro. Ya está. Ahora, ¿qué más falta? Los bordes, por supuesto, los bordes, porque esta tabla, si ustedes se dan cuenta, tiene bordes. Y por más que yo veo esas líneas de color gris, no son bordes. Porque si esto yo lo imprimo, no se va a imprimir con bordes, ¿no? Se va a ver blanco, no va a tener líneas. Esas líneas que observamos acá de color gris es para observar y nosotros tener una parte visual de hasta dónde llega el límite de una columna o el límite de una fila. Sí, es para eso, pero no es que ya la tabla por sí en Excel ya tiene bordes. No, nosotros tenemos que darle un color de borde. Entonces vamos a seleccionar toda esta matriz. Ya está, toda esta tabla. Y nos vamos a este botón, que ya lo hemos visto también en lo que es Word, ¿no? Hacemos clic acá y decimos todos los bordes. Y listo, ya está. Ya tenemos nuestro trabajo terminado, ¿no? Y eso es lo que vimos, ¿no? La clase anterior. Y bueno, ya seguiremos trabajando con las demás hojas las siguientes clases, ¿sí? Y esto sería bueno de que los chicos practiquen, sobre todo los que no lo pusieron a hacer, los que estuvieron distraídos, ¿sí? Y ya tienen sus puntos menos por estar distraídos y viendo y entrando a páginas que no debían entrar. Así que eso les menciono a ustedes también, padres, de una vez. Que recuerden que en la clase, como les he dicho a los chicos, tanto a los grupos que tengo desde primaria hasta secundaria, ¿sí? Que en este caso, desde que empieza la clase hasta que termina, ¿sí? Nadie tiene que estar ingresando a ningún tipo de página ni a un tipo de aplicación, porque hay aplicaciones que utilizan los más chiquititos, ¿sí? Para hacer, de alguna manera, son como pequeños juegos que les ayudan a adiestrarse en el manejo de teclado y de mouse, ¿no? Y a veces yo observo que están ahí, algunos chicos, o están metidos o están jugando el dinosaurio porque a veces no hay internet, ¿sí? Que se corta el internet y están con el dinosaurio de Google, salte y salte, salte y salte, salte y salte, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo les he mencionado, y es algo que uno se les dice al inicio, todas las máquinas tienen un registro de todas las actividades que ellos hacen, porque es un software que nosotros le hemos instalado en cada computadora, ¿sí? Entonces, ese registro me dice a qué hora ingresó el chico, o el joven, o el niño, ¿sí? A una página que no debería haber ingresado porque estamos en clase. Y estoy explicando el tema, ¿sí? Entonces, si ellos ingresan en el horario de clase, ¿no? Yo ya les he dicho que yo les voy a bajar puntos en su comportamiento. Entonces, esto les digo a ustedes para que no haya unos malos entendidos y por ahí me vayan a decir, pero ¿por qué el profesor le baja puntos? Además, les he dicho de que si esto es continuo, ¿sí? También se va a descalificar o se les va a descontar puntos de sus exámenes y sus prácticas que tengan. Yo se les he mencionado porque eso es una falta de respeto. Entonces, estamos en clase y todos tienen que estar atentos a la clase. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta también, papás. Y bueno, después, para que varios chicos han hecho sus avances con normalidad. Han aprendido algunas cositas, hay algunos que ya tenían algunos temas un poquito claros, ¿no? Y bueno, simplemente ha sido para ellos un repaso, ¿no? Para los que no, esto les ha parecido un poquito confuso, un poquito difícil, ¿sí? O se hayan distraído, entonces ya tienen esta clase para reforzar y de alguna manera, pues, todas las dudas tenerlas claras, como que se dice, ¿no? Y así seguir avanzando, porque el Excel, si esto no se aprende bien al inicio, que uno puede decir, es muy fácil, muy sencillo, muy básico, a veces se chocan con un inconveniente más adelante que no entienden y cosas básicas no le entienden y no les ayuda a seguir avanzando, ¿sí? Ok, entonces conmigo es hasta otra oportunidad. Cualquier cosa me habla, esto lo voy a estar subiendo al canal de YouTube, como siempre. Al canal de YouTube del colegio, ¿sí? No se publica en el Facebook, eso tenganlo en cuenta, no lo publico en el Facebook porque esto es una clase de refuerzo, es propia del colegio. Entonces el Facebook es más para actividades que hace el colegio, ¿no? Entre sus actividades que hace, o quizás hay una actividad muy particular que pueda haber con respecto a la presentación de algo, en mi caso, en mi curso, en algún curso de un docente,
¿ya? Ok, entonces para que esto usted lo tenga en cuenta, ¿ya? Entonces, cualquier cosa me escribe, ahí va a tener mi número también, en el grupo de padres yo le voy a estar enviando, ¿sí? Ok, bueno, listo, entonces conmigo hasta otra oportunidad, nos vemos.